sí, ya estamos acá. A ver, déjame quitarle esto. Mira, aquí está. Bueno, hola, hola. Hoy, como todas las semanas, empezamos lo de parejas. Amor en tiempos de cuarentena. Entre nosotros, ¿verdad? Sí. Amor en Entre tú tiempos y de yo. cuarentena. De Entre cuarentena. Porque el amor no está en cuarentena. Entonces queremos hablar de todas las cosas que queremos hablarles a ustedes en esta noche. Bienvenidos todos. Hoy no hay esperanza, hoy no hay entre nosotros, hoy hay amor en tiempos de cuarentena. Así que en un minuto aproximadamente vamos a dar comienzo a este tema, ¿verdad? Vamos a ver, ya que estoy cuadrándote tú. Aquí todas en vivo, no ocultaremos nada. Entonces aquí estoy colocando en silencio que eso fue algo importante. Oh, mira, aquí está. Sí, ahora sí, ya. Silencio. Para que no nos vaya a ¿cómo se llama? A interferir con lo que vamos a hablar hoy. Así es. ¿Ok? Bueno, entonces, Y una pregunta, ¿cómo te fue esta semana a ti después de esta octavita de cumpleaños? ¿Cómo te fue? todavía me están felicitando. ¿Cómo te parece? ¿Ya pasaste las 600 felicitaciones? Yo creo que sí. Pero es bonito sentir que lo quieren a uno. Eso es bello, bello, bello. O sea, estar pendiente. Todavía, creo que en el día de ayer, Nerio Urdaneta decía, Pati, ¿y comiste mucha torta, mucho pastel, mucho cake? Y yo le dije, bueno, tuve dos pastelitos virtuales y uno que solamente me comí un trocito, el resto se lo comió él. Pero yo, gracias a Dios, desde este cumpleaños, Dios me permitió un cumpleaños así. Cumpleaños aquí, virtual, cumpleaños online, con muchísimas felicitaciones. Y bueno, y no comí torta y pues no me... Sí, no, después no estaremos engordé. pasando un No poco, me engordé. un poco del video, ¿verdad? Tuvo unas 9 invitados, estábamos en una aplicación que llama Zoom y estuvimos prácticamente como hasta casi a las 11, cantamos, echamos cuentos, como decimos en mi país, en Venezuela, reímos, fue un cumpleaños bien particular, un Sí. cumpleaños diferente, pero ella se sintió muy, lloró, se rió, Oré también. oró. ¿Verdad que fue una bendición a pesar de la distancia y la cuarentena? Ella no se sintió sola. 600 y pico de felicitaciones por todos los medios. Sí, y raramente dice, pero de verdad tienes 600, sí las tengo. Y incluso tú me preguntabas, yo sí los tengo, o sea, son personas que conozco. Verdaderamente habló con cada uno, a cada uno Sí. agradeció. Oye, sí, no son esos amigos que uno dice, tengo amigos, pero son amigos que uno nunca habla, pero ella con estos amigos habló. Y bueno, Sí. yo creo que es tiempo de empezar, ¿verdad? Sí. Creo que es tiempo de empezar Como digo yo siempre, vamos al grano. vamos al grano. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los matrimonios. Estuvimos hablando la semana pasada que hay una encuesta que aproximadamente los matrimonios pasan unas 75 horas al mes y que eso cambió dramáticamente a 720 horas todo el mes, todas las horas juntas en cuarentena, y que esto ha sacado a la luz todas las diferencias, circunstancias, y que están esperando muchas personas. Me preguntaba alguien que le hablaba, pero ¿qué fuentes agarraste? Porque es muy importante. Uno en internet o cuando está investigando tiene que ir a fuentes confiables. Yo fui al diario El Clarín de Argentina, fui al diario, ¿cómo se llama? El de España, el Nuevo País, y hay un diario de Nueva York que hablas aproximadamente de que va a haber, cuando salgamos de la pandemia, mucha gente estaba llamando a los abogados y va a haber, por lo menos en China, va a haber una cantidad impresionante Estábamos hablando en la divorcios. semana pasada de los divorcios que van a presentarse. Nos preocupó eso, ¿verdad? Y bueno, por eso es el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Sí, hoy vamos a hablar sobre que Dios es el centro. Sí. ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? Y tú harías la pregunta. ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? Eso es lo primero que queremos. Siempre nos gusta la mente ponerla a trabajar. ¿Está Dios en el centro? Tú dirás sí. Y yo te vamos a explicar hoy qué cosas
no me dan a mí por sentado de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que tomamos nosotros como nuestra guía de estas charlas, de estos talleres, como sí o no. Y es como pasar un escáner. A medida que vayamos desarrollando el tema, entonces es como pasar un escáner sobre sus matrimonios. Nosotros, para poder hacer este programa, Dios pasó un escáner. Entonces, ¿en qué cosas estamos fallando? ¿En qué cosas debemos mejorar? No va a haber un matrimonio perfecto, pero no. ¿Por qué hablar de Dios y el matrimonio? Porque Dios creó el matrimonio. ¿A quién debemos acudir para que nos guíe, para que nos oriente, para tomar las soluciones? Si tú tienes un matrimonio y principalmente tú no estás buscando a Dios, este es para ti este programa. Pero si tú estás buscando a Dios en el matrimonio, también es para ti este programa. Y para mí también. Y para mí también. Pero una de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué hablar de si Dios está en el centro del matrimonio? No debería ser, está el amor en el centro. Pero Dios es amor. Pero hay gente, como decíamos la semana pasada, que la gente se casa con ese amor romántico. Ese amor que hace a la gente tener maripositas y quizás estar en el aire volando por allá en las nebulosas. Qué bonito sentir eso. Pero algún día van a tener que poner los pies en la tierra y se van a dar cuenta que se casaron con una persona imperfecta y pecadora. Y ahí empezará Dios, si tú le invocas, si le llamas, si le buscas, a darte las soluciones. Y quiero decir a las personas que nos están mirando hoy, son varias, ya las estamos mirando, que al final, por favor, al final les vamos a saludar a todos. Disculpen que no las saludamos para llevar un orden en el programa, en el espacio, y si tienen alguna pregunta, pues será respondida el próximo lunes, si lo estás viendo el lunes, si no, la próxima vez que nos veas. Entonces, Dios, el objetivo principal del matrimonio, si tú vas a la Biblia, es la honra de Dios, es la gloria de Dios, porque Él lo creó todo para su gloria. Quiero decirte que el matrimonio es un lugar de entrega, de rendición. El matrimonio es el simbolismo de la iglesia y Jesucristo. Cristo es el novio que dio la vida por su esposa, por su novia, la iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, que Él lava y la lavó, y que el esposo debe seguir la imagen de Cristo y la esposa la imagen del esposo y de la novia. Luego estaremos hablando, otro programa, estaremos hablando de los roles en el matrimonio. Pero, ¿vive usted un matrimonio en donde Dios es tomado en cuenta? ¿O solamente nosotros oramos a Dios cuando estamos en momentos de desesperación? Sí. Hablaba con alguien, pero veníamos en el carro y le explicaba cómo era el matrimonio cristiano. Y le explicaba que nosotros hacíamos hincapié cuando venía alguien a nosotros, porque mucha gente se va a casar. ¿Y cuál es el centro de la boda? Hablando de la boda. El vestido de la novia, la fiesta. Y en ningún momento. Pastel, el lugar, o sea, son las cosas que son... Y que nosotros, como pastores, cuando llega la gente a una consejería, a una prematrimonial, le decimos, hey, un momentito, esto se trata de Dios. Y los votos son algo muy serio. Otro día hablaremos de los votos matrimoniales. Nosotros los cristianos, no porque seamos mejores, sino que nosotros los cristianos hacemos a las personas caer en cuenta, hey, tú estás prometiendo delante de Dios y los hombres que tú vas a cumplir. Así es. Y que cuando un matrimonio fracasa, estamos hablando muy mal de Dios. Porque dice la Biblia que si yo no amo a aquel que veo, ¿cómo voy a amar a aquel a quien no veo? Así es. Y hay algo importante hablando de en esa parte, mi amor, donde dice que normalmente los cristianos pueden incurrir también, estoy hablando de los matrimonios que tienen a Dios como centro, y muchas veces la misma función de las cosas que los distraen, entonces están como que muy centrados en las cosas, y es como tú hablabas de un ateísmo. Sí, hoy vamos a hablar un poco también de lo que es el ateísmo práctico. Y bueno, Roberto con sus dichos. No, el ateísmo práctico o religiosidad son aquellas personas que viven, entre comillas, religiosas, pero no tienen no están tomando en cuenta a Dios. Pero
¿Cuál es la primera síntoma de que no estamos dando lugar a Dios en el matrimonio? ¿Cuál es la primera? Pero antes de eso, son unas razones de las cuales vamos a hablar. Y entonces voy a enumerarlas para que más o menos las personas que nos están viendo a través de la otra pantallita, no los vemos, pero los saludamos desde acá y al final vamos a saludar. Al final vamos a saludar. Sí, para poder organizarnos, porque a veces se nos va el tiempo, de pronto, y se nos va como el hilo del asunto, del tema. Entonces hay 4 razones por las cuales que da lugar al matrimonio sin Dios. Vamos a hablar de 4 señales de que tu Las matrimonio no tiene a Dios en el centro. La primera es nuestra inmadurez espiritual. Esa sería la primera. Como segunda razón tendremos nuestra incredulidad y egoísmo. Sería el punto número 2, la razón por la cual no tienen a Dios en su matrimonio. La número 3 sería atrapados en lo horizontal. Atrapados en lo horizontal y olvidando la gloria de Dios. Está en un plano horizontal, pero se olvidan de la gloria de Dios. Y como cuarto, hay áreas de la vida que vamos a estar enumerando a través de este proceso del tema que hoy traemos a colación. Entonces vamos a empezar con nuestra primera razón. La primera razón que Cristo no está en el centro de tu corazón es la inmadurez espiritual. ¿Cuál es el versículo que vamos a...? Sí, tengo apuntamos primera de Corintios, voy a ponerme las antiotas, como dice mi padre. La primera... Al final vamos a saludar a todos. Bienvenidos todos al espacio Amor en tiempo de cuarentena, donde el amor no está encerrado. Ok, entonces tenemos primera de Corintios 3, del 1 al 4. Dice así, lo voy a leer. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces la primera señal de que es un matrimonio donde Dios no está en el centro es la madurez espiritual. Aquí habla Pablo a la iglesia de Corintio, le dice, y lo que quiero tomar en cuenta es como a niños en Cristo. Cuando la persona sufre de inmadurez espiritual, ¿qué tiene en el centro? Es una persona salva, es una persona que tiene una relación con Dios, pero no es madura en la fe. Cuando hace énfasis sobre niños, son un gente niño inmadura. Tú no le vas a dar no entiende. Tú no le vas a dar a un niño, por decir, una sopa espesa, porque no la va a digerir. Entonces tiene que ir primero que tomar la leche, ¿verdad? Es un proceso, la lechecita, y es un proceso, y él compara, el hermano Pablo compara ese proceso de alimentación, pero como lo hace uno con un niño igualito. A un niño tú no le puedes dar alimento sólido, porque si le das un alimento sólido, le va a caer muy mal al estómago. Entonces las personas inmaduras espiritualmente no pueden entender que el matrimonio no se trata de ellos, se trata de Dios y su obra. Que indudablemente ellos son una parte importante del matrimonio, que Dios permite esta unión, pero esta unión primeramente es para Él. Una vez nosotros estuvimos viendo una materia en el seminario, y leímos un libro que se llama Matrimonio Sagrado, que recomiendo a todo el mundo, pero es un libro que tiene unos postulados, lo primero, yo nunca, cuando lo estuvimos viendo esa materia, mucha gente no entendió algún principio que decía que tú no te casas para, esto lo decía el libro, tú no te casas para ser feliz. Tú te casas primeramente para dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es una persona inmadura, no lo entiende. Claro que el matrimonio tiene momentos muchos de felicidad, de regocijo, de bendición. Pero el matrimonio es el instrumento de Dios, decía, para hacerte a la imagen de Cristo. Oye, eso hay que tener... Eso es grueso. Eso es grueso. Pero es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios.
tú te casas, ¿quién es la persona que Dios va a utilizar más para moldear tu carácter? Esta que está acá. Ella. Que está acá. Porque tiene que salir de mí paciencia, tiene que salir de mí benignidad, Sí. tiene que salir de mí mansedumbre, perdón, tolerancia. Y si no sale, entonces en vez de culparla a ella, Dios y su evangelio me van a mostrar que yo necesito trabajar esa área de mi vida. Pero para eso hay que dejar de ser niño. Hay que dejar de ser niño. Un time. Ok, estamos en el punto. Sí, bueno, la Biblia lo dice, soportaos los unos a los otros. Lo porque dice, pero nos estamos soportando los unos a los otros. Pero lo que quiero decirte es que Él lo dijo y lo mencionó en la Biblia porque sabe que eso iba a sucedernos, que no iba a ser fácil soportarnos. Entonces la primera señal de que Dios no es el centro de tu matrimonio es la inmadurez espiritual. Así es. Piensa un poquito en tu matrimonio. ¿Te está reflejando tu matrimonio un camino fiel que sigue a Dios y busca obedecer su palabra? Consecuentemente has escogido creer en Dios y seguirle. Pero vamos a seguir adelante. Los cristianos sobreceder ante el ateísmo momentáneo. Tenemos que tener cuidado con el ateísmo práctico o ateísmo momentáneo. En el momento... Eso es como, bueno, cristianos y ateos, sí, estarán diciendo, claro, de pronto. Porque estoy tomando decisiones, ajá, estoy tomando decisiones no tomando en cuenta a Dios. Entonces tengo ateísmo momentáneo. En la carne. Sí, voy a hacer algo, me voy a mudar, voy a hacer tantas cosas en mi vida y no tomo en cuenta. ¿Y qué dirá Dios de esto? ¿Qué pasará? ¿Qué dice la palabra de Dios a lo que vamos a hacer? Hay muchas personas que se están trasladando, se están mudando y están haciendo tantas cosas y lo último que piensan es en una iglesia donde congregarse sanes. En sus planes, está todo en sus planes. Eso me da a entender a mí que no están tomando a Dios en cuenta en esa área de su vida y eso es lo que llamamos nosotros ateísmo práctico. O tal vez nunca fuimos enseñados a confiar en Dios, a aplicar la palabra, que es los instrumentos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para transformarnos. Entonces debemos usar la palabra de Dios. Adelante, por favor. Y ese el segundo punto, a eso iba, que es nuestra incredulidad y egoísmo. Vamos a ver de qué se trata este punto. Ok. La incredulidad activa. ¿Cuál es la incredulidad activa? Bueno, yo sé que tengo que entregar mi vida a mi esposa, yo sé que tengo que vivir de esta manera, pero prefiero satisfacer mi propio corazón, mi propio deleite, que hacer. Si la Biblia dice que el esposo es la imagen de Cristo, ya yo no debo vivir para mí, yo debo vivir para ella. Y yo sé que es difícil, pero ya no se trata. Cuando uno entrega su vida a Cristo, ¿cuántas veces repite el cristiano? ¿Cuántas veces repetimos que ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Entonces, como hablaba con mi esposa hace un rato, nosotros no es dejar de hacer algo malo, sino dejar de hacer algo para hacerlo mejor, obedecer la palabra. Yo sé lo que quiero, quiero un matrimonio y que nuestra vida y tantas cosas quiero, pero a la hora del té, decimos en el lenguaje criollo, a la hora del té no quiero pagar un precio. Los buenos matrimonios, las buenas relaciones necesitan trabajo, necesitan mucha negación, mucho dar para recibir. Y no estoy dispuesto a eso. Menos exigencia. Yo sé que tengo que confesar mi pecado cuando le he fallado a ella, pero mi orgullo hace que me calle. ¿Verdad? Porque yo soy el hombre, yo soy macho y no quiero que ella me vea vulnerable, que ella me vea débil, que flaqueado. No, un hombre de verdad es un hombre que reconoce que ha fallado. Le dice, mira mi amor, en esta decisión no te tomé en cuenta, tomé mi decisión y me salió mal, te pido perdón por haberte escuchado, te pido perdón por esto. Y tan importante que es eso, ¿no? El pedir perdón. Tan importante, amor. En la parte del tercer punto, dice que estamos atrapados en lo horizontal y olvidamos la gloria de Dios. ¿Cuál es lo horizontal? Lo horizontal no es nada más
que lo terrenal. El matrimonio, como todo aspecto de la vida, aunque no hay una dualidad, todo es espiritual, pero nos olvidamos de nuestra relación con Dios y todo está centrado en esto, en lo terreno, en lo terreno. Mi cónyuge y yo, y ya, en la vida que vivimos, y no tomamos en cuenta la escritura ni a Dios. Es el plano horizontal, nada vertical. Fíjate que hay un versículo bíblico acá que está en Génesis 2:24. ¿Sí? Vamos a leerlo. Voy a leer. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Okay. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿y qué? Se unirán y serán una sola carne. Si primero no dejamos a padre y a madre, dejar, unir para hacer una sola carne. Es como ese corte. No dejamos, no podemos unirnos, no vamos a hacer una sola carne. Un corte del cordón umbilical. Sí, señor. Es algo que hay que cortar porque ya no pertenecemos a nuestros hogares paternos o maternos, sino que ya una vez casados ya somos una sola carne y ya tenemos que vivir con la presencia de Dios en medio de nuestras vidas y siendo uno solo, que lo que a ti te duela me duela a mí. Que cada año, cada tiempo que pasa el matrimonio, cada día nos vaya fundiendo en una sola carne. Y eso sin Dios es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible ser una sola carne, sino morir a nosotros mismos, sino estar, que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo. Sí. Si estamos hablando de cómo saber si nuestro matrimonio no está a Dios en el centro. Lo primero que he dicho, que la inmadurez espiritual no permite que Dios esté en el centro. Lo segundo que hemos dicho, nuestra incredulidad, el ateísmo práctico. O sea, que somos tomamos decisiones. Yoístas, digo yo. Tomamos decisiones, pero nuestras decisiones, sí, no digamos, ¿y qué de Dios en esto? ¿Qué pasará con Dios en esta área? Sí. La tercera que estamos ahora hablando es atrapado en el plano horizontal. Todo lo terrenal, sin tomar en cuenta lo vertical, su gloria. Hemos dicho lo primero, que el matrimonio se trata de la gloria de Dios. Y el último punto, mi amor. Y el último punto serían las diferentes áreas de la vida. Vamos a ver de qué se trata eso. Las diferentes áreas de la vida y tal vez tú estás en una relación, un matrimonio cristiano, y sin embargo en áreas de nuestra vida no estamos permitiendo que Dios revele cuál es su voluntad, como en el manejo del dinero. Eso es muy importante. El manejo del dinero. ¿Qué estamos haciendo con el dinero? ¿Cómo estamos distribuyendo el dinero? En el área del sexual, ¿estamos tomando en cuenta a Dios en esa área? ¿Estamos tomando en cuenta en el área profesional? Cualquier cosa que estemos haciendo, ¿estamos tomando en cuenta a Dios? Las áreas, el cristiano no tiene una dualidad. No es un ser espiritual cuando está orando y luego cuando está trabajando. No, es todo lo que hace el cristiano es espiritual. El trabajo es espiritual, el manejo del dinero es ser espiritual, el sexo en el matrimonio es espiritual porque todo lo que hace un creyente es espiritual. No creemos que tenemos que ir a la iglesia para hacer algo espiritual, aunque ir a la iglesia es fundamental. O estar con la Biblia abierta, que es espectacular, el mejor tiempo del hombre cuando está escuchando la voz de su Dios. Pero todo lo que hace el hombre es espiritual. No tenemos dos vidas, una sola vida. Entonces, cuando nosotros nos tomamos en nuestra área, en algunas áreas de la vida no estamos tomando en cuenta a Dios, estamos viviendo. Dios no está en el centro. Sin la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios. Y hay algo que la Biblia dice muy claro, dice que cordón de 3 dobleces no se rompe jamás. Pero si no están tomando en cuenta a Dios. Precisamente, a eso voy. ¿Sí? Si no está Dios allí, entonces ese cordón no va a estar allí en la unidad. Así es. ¿Por qué? Porque hay una ruptura. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios ahí en la unidad del matrimonio. Así tenemos. Entonces, ¿cómo
Ya hemos visto 4 cosas que me dicen que no tengo a Dios en el centro del matrimonio. ¿Cuáles son, mamá? Repítele las 4, por favor. Sí, es nuestra madurez espiritual. Inmadurez espiritual. Ajá, nuestra incredulidad y egoísmo. Hay mucha residencia en eso. Atrapados en lo horizontal sin tomar en cuenta la gloria de Dios, La gloria de Dios. Y las diferentes áreas de la vida. Áreas de nuestra vida donde no tomamos no en cuenta a tomamos Dios. en cuenta a Dios. No creemos que sea espiritual el manejo del dinero, no creemos que sea espiritual nuestra sexualidad. Entonces son áreas de nuestra vida donde Dios no está. Entonces vivimos un ateísmo práctico. Tú puedes ir a la iglesia, puedes leer la Biblia, pero puedes tener una Biblia religiosa. Porque Sí. tu relación principal, que es el matrimonio, sabemos que la de Dios, pero la que está acá, la que se refleja lo que yo soy como cristiano, no se refleja. Entonces dice la Biblia que mi esposa leyó, si no amo a quien estoy viendo, ¿Cómo ¿cómo digo yo? Primero Juan dice, ¿cómo digo yo que amo a quien no veo? A quien no vemos. Sí. Entonces estamos hoy en el lunes de matrimonios y vamos ahora a dar una receta bíblica, porque nosotros no tenemos, que nuestros consejos vienen de la palabra De de la Dios. palabra de Dios. Y creemos que el matrimonio bíblico, el matrimonio donde una persona, el hombre tiene el rol bíblico de esposo, la mujer su rol bíblico de esposo, es un matrimonio que puede dar gloria a Dios, que es por el hecho por el cual Dios creó el matrimonio y tal la gloria a Él. ¿Cuál sería Sí. el primero? Entonces, ¿cómo ponemos a Dios en el centro de nuestro matrimonio? Entonces vamos a dar 4 tips bíblicos. Ok. Y son... O 4 dice, principios. Y 4 principios, vamos a decir así. Y Dios. Es ¿Y la primera pregunta. ¿Y Dios? Y Dios. ¿Cómo se relaciona Dios en este asunto? En este asunto. En lo ¿Cómo que se está relaciona? viviendo. ¿Cómo ponemos a Dios en el primer lugar? Preguntando, ¿y Dios? ¿Y Dios qué será de esto que queremos hacer? ¿Y Dios dónde estará? ¿Dónde estamos haciendo? No, Dios, sabemos que Dios no es presente, pero Dios, ¿lo estoy tomando en cuenta? Entonces, aquí les voy a leer Isaías 40, 25, 26. Dice lo siguiente: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararé? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca cuenta su ejército, a todas llama por su nombre y a ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Necesitamos elevar nuestra mirada a los cielos para poner a Dios en el centro. Levantar la mirada hacia el cielo. Comienza, como dijo mi esposa, haciendo una pregunta: ¿y Dios? ¿Y Dios? ¿Cómo se relaciona Dios con este asunto? Muchos de nosotros necesitamos hacernos la misma pregunta. En eso que estás haciendo, en ese trabajo que tienes, ¿y Dios? Quizás esos deportes, hobbies, con la manera que estás relacionándote con la gente del sexo opuesto. ¿Y Dios? Con esos planes que tienen a futuro. ¿Y Dios dónde queda? ¿Y Dios dónde queda? Hay que meter a Dios en la relación. En todo. En Es todo, porque no tenemos una dualidad, vuelvo a decir, somos espirituales 100%. Luego de orar, ¿verdad? Estamos hablando de los matrimonios cristianos, pero los que no son cristianos, tu matrimonio no puede cumplir el propósito por el cual fue creado si tú y tu cónyuge no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Así es. Puedes estar buscando consejeros, puedes estar buscando psicólogos, puedes estar yendo ahora para que esta relación luego de tanto roce en la cuarentena, vámonos a un crucero, vámonos, te voy a regalar unas joyas, te traigo flores, y eso es espectacular y hágalo. Los detalles en el matrimonio son muy importantes. No se deben acabar. No se deben acabar. Nunca. Pero ningún detalle va a poner el matrimonio en la roca firme. Así es. La roca firme lo haces cuando tú vas de rodillas, hablando de una manera de sumisión. No tienes necesariamente que estar de rodillas. Porque pero, puede ser sí, de rodillas. es que esto de rodillas lo digo, sí, porque nos sujetamos, nos sometemos a Dios en arrepentimiento y fe. Si tú no tienes a Cristo en tu relación, déjame decirte que llegará el Señor y transformará tu vida y la de tu esposa. Y no te estoy diciendo que tu matrimonio va a ser
como una love history, como una historia de amor de esas de televisión. Pero vas a pasar muchos momentos gratos y van a envejecer mirando a esta mujer y a ella, a este hombre que ha dado todo. Y aún más allá de su fuerza, porque el Señor nos regala de su amor para poder amar. Y sigamos adelante. Luego de orar, se revela a sí mismo nosotros a medida que avanzamos en nuestro matrimonio. Entonces lo primero es buscar de Dios. Lo segundo, ¿qué será lo segundo? Sí, dice, confiamos en Dios y confiar en Dios y viviendo una vida centrada en el Evangelio. Esto es algo que ha sido para nosotros un refrigerio, una vida centrada en el Evangelio. Nos enseñaron siempre que el Evangelio era para los incrédulos, para lo que acabamos de hacer en el primer punto, poner a Dios en su lugar, en arrepentimiento y fe. Pero el Evangelio, que no es más que la vida perfecta de Cristo, que vino a este mundo a morir por unos rebeldes, por sus enemigos, y que es el mayor acto de amor que alguien ha podido hacer por ti y por mí. Y cada vez, y no solamente que murió, sino que resucitó al tercer día. Eso cada día a mí me enseña y me refleja que yo no soy perfecto y que soy un hijo de Dios pecador, y que me hace que humillarme a diario, me hace cada día arrepentirme para no buscar como hizo Adán y Eva y hacemos nosotros, que la culpa es de ella y por eso la estoy pasando mal, porque ella me amarga la fiesta. No, cuando tú vives una vida centrada en el Evangelio, te das cuenta que tú eres un pecador y que el problema más grande está dentro de ti y dentro de mí. En tiempo de cuarentena, en tiempos de virus, de coronavirus, la gente está preocupada con tantas cosas. Y es bueno preocuparse y tomar medidas, pero ¿sabes cuál es lo más grave que tiene esta sociedad, ¿no? El pecado. El pecado es lo que está enviando de 100 personas que nacen, 100 personas están yendo a una eternidad sin Cristo si no se arrepienten. A mí me decía una persona y me decía, pero Pati, ustedes siempre que están hablando o salen en video, ay, ¿por qué hablan tanto de pecado? Y porque es que eso es lo que está matando a la gente. O sea, la gente se está yendo sin Cristo, la gente se está muriendo y no está. Entonces, por eso hablamos de pecado. Y pecado es no tener relación principal a Dios en nuestro corazón. La gente está acostumbrado a momentos, y usted se ha ido a charlas matrimoniales. Usted va a charlas matrimoniales y no le hablan del pecado. Déjame decirte que esas personas, lamentablemente, los respeto, pero le están dando consejo moralista. Por ahí hay un artículo que salió en estos días del evangelio terapéutico. Ese evangelio terapéutico es usado como un doctor para darte consejos morales, para mejorar tu relación. Mira, el problema no es moral. No. O sea, el problema moral pero el problema es de pecado. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? ¿Y por qué yo siempre la ataco cuando sale esa carne? Porque el pecado... Yo digo que el monstruo que tenemos adentro, ese monstruito que hay adentro. Ese es el pecado. El que está dañando las relaciones es el pecado, pero el tuyo, Roberto. Pero ¿y Roberto qué busca, Pati? La Biblia me dice, cuando yo pongo mi mirada al Evangelio, me dicen que Roberto es el culpable. Entonces, ¿qué hace Roberto? Se ocupa de él. Y como es tanto lo que tengo por dentro, mis luchas, oye, ¿cómo voy yo a culparla de la relación? ¿Tú se imaginan dos personas con esa enfermedad del pecado viviendo bajo un mismo techo? No, se necesita mucha misericordia, se necesita mucha gracia, se necesita mucho de Dios para que esta relación sea armoniosa. Porque recién casado todo el mundo le va bien. Bueno, algunos, porque hay gente que se casan y duran unas horas, unos días. Sí. Pero esta relación... Y entonces ahora, hablando de eso, amor, dicen de la incompatibilidad de caracteres. Sí. Esas son excusas. Esas son excusas. Bueno, si tú eres cristiano, ya de tu vocabulario ha salido esa incompatibilidad de caracteres, que es una excusa que da sabemos quién, el enemigo de los matrimonios, que es el que vino a robar, a matar y a destruir. Pero cuando pasa eso, hay uno solamente que vence, que es el enemigo.
que es Satanás, Pero ahí que está algo vino importante. a destruir a la familia y que vino a decir que el matrimonio no sirve, que deberíamos ponerle tiempo de caducidad. Y el problema no es de Dios, Dios lo creó perfecto. El problema somos nosotros, porque después estamos buscando a quien echarle la culpa. Entonces le echamos la culpa a él, él echó yo la culpa a ella y de paso le echo la culpa a Dios, la mujer que me diste. Pero ¿cuáles fueron los valores que tú buscaste en ella? ¿Cuáles fueron los valores? No, me gustaba porque era muy linda, era esto, me hablaba bonito. Esas son cosas muy chéveres de buscar. No te cases con alguien que no te guste y que no tenga tus estándares. Que sean estándares reales. Porque si tú te pones a mirar revistas y te pones a mirar certámenes de belleza, esos no son estándares de una mujer normal. Son mujeres hechas para eso. Pero a muchos hombres les gusta eso. Y esos estándares con los años... ¿Cuántas reinas que hemos visto que en un momentico después del certamen se engordan porque eso pasan hambre para ser así? No pasan la prueba después. Entonces, esos estándares, nosotros tenemos que buscar los estándares de Dios. Dice la Biblia que una mujer virtuosa, una mujer hacendosa, una mujer... Y era muy linda, las mujeres de la Biblia, Rebeca y todo, eran mujeres preciosas. Ruth. Decimos también que David era un hombre hermoso. Josué, eran hombres bien parecidos, pero esa no era su mayor virtud. Su mayor virtud era que tenían temor de Dios, respeto a Dios. Y si respetan a Dios, te van a respetar a ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner el Evangelio en el centro, la vida confiada en Cristo. ¿Tienes un matrimonio dirigido por la confianza de Dios o es por tu propia confianza? ¿Cuál es la confianza? Si es tu propia confianza, déjame decirte que puedes tener ahorita confianza, pero luego la perderás. La perderás, porque llegan los días malos, llegan tiempos de rachas negativas, toda la vida tiene momentos buenos y momentos malos, porque en los momentos malos Dios trabaja mucho. Dios trabaja mucho, son herramientas de Dios para nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, ¿qué nos pide Dios al mensaje del Evangelio? Que nos arrepintamos. Y la palabra arrepentirse significa... es apartarse del pecado. Una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu matrimonio es tomar seriamente el pecado. Sí, yo me quedo pensativa. Tomar en cuenta tu pecado. Para nosotros le hablamos a ustedes, pero nosotros estamos meditando. Sí. Meditando, porque sería muy bueno hablar que nosotros somos perfectos y que mira, esto... No. Le hablamos y como dice la Biblia, tenemos el primer espectador de esta charla es Dios. Y Él nos conoce, a Él no le podemos mentir. Entonces, que nos estamos esforzando por arrepentirnos y por poner nuestra confianza en Dios. ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia pecaminosa es querer pasar más tiempo enfocado en el pecado de ella que en el pecado mío. Fijar más los defectos y en qué se está fallando y no sé, y se está haciendo se está como equidistando realmente lo que Dios quiere hacer en la vida del matrimonio, de la pareja, ¿no? Así es. Entonces la Biblia siempre nos habla que pongamos la mirada, y ya has escuchado este versículo que dice, hermano, léelo tú, hermano. Acá dice, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Imagínate, esta persona tenía una viga en su ojo, o sea, tenía algo muy grande y estaba pendiente de la paja del otro. ¿Qué quiere decir esta ilustración que usa Jesús como ilustración? Que el pecado más grande está dentro de mí. Igual mi esposa verá el pecado más grande dentro de ella. Sí. Entonces eso es lo importante. No mires la pajita que tiene ella, mira la bigota, la viga, el gran problema que a la luz de la palabra te refleja que eres tú. ¿Para qué la miras? ¿Para que te sientas mal? Sí, posiblemente te sientas mal, sí, pero ahí viene el arrepentimiento y después del arrepentimiento viene tener fe en Cristo. La fe, hemos hablado, que es poner ¿qué? ¿Qué es la fe? La fe es, dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que hay que tener confianza. La fe es confianza en Cristo, no en mí. No, hemos hablado anteriormente que no es, bueno, Roberto, tú le vas a echar fe y vas a salir adelante. No, esa es una fe natural, fe que la puede emplear mucha gente, pero la fe del cristiano es una fe
puesta en Jesucristo, que Él tiene el poder para cambiarme. Y en el matrimonio mostramos nuestra fe al seguir la palabra de Dios. Porque mucha gente puede decir, bueno, Señor, orar, estamos hablando de orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar mi matrimonio. Así Y bueno, sí, puedes orar, pero tú tienes una parte muy importante en lo que Dios te ha dado, que es la tercera respuesta que tenemos para poner a Dios en el primer lugar. Antes de que pases, fíjate, en la oración, Señor, cámbialo, Señor, cambia a Roberto, por favor, Señor. Y resulta que la que tengo que pedirle al Señor que haga un cambio y una transformación en mí, soy yo. Ahí está el problema. Indudablemente una buena esposa pide por su esposo. Ah, sí, obviamente. Indudablemente un buen esposo le pide a Dios que le ayude, que le fortalezca, pero como hablamos, el primer síntoma de que Dios no está en el centro de tu matrimonio es una vida inmadura. Y una vida inmadura podemos darnos cuenta por sus oraciones. Como sus oraciones, lo que dice mi esposa. Son egoístas. Señor, cámbialo, transfórmalo. O sea, el problema de este asunto, el problema es él. No acepto yo, no lo acepto, sino que porque el problema es tuyo. Porque no estamos yendo al Evangelio. Cuando yo veo al Evangelio, veo que Cristo, el único santo, el único perfecto, el único que no es culpable de nada, murió por mí que soy un pecador. Al ver yo eso me humilla, eso me lleva a tirarme a sus pies y a decirle, Señor, verdaderamente soy un pecador. Dijo Pablo, ¿qué dijo Pablo? Yo soy el primero de los pecadores. Miserable por mí. Yo soy el primero de los pecadores. Si lo dijo el apóstol Pablo, ¿qué podemos decir nosotros? Somos unos pecadores. No es como excusa para seguir haciendo lo malo, sino para reconocer que tengo un gran problema y reconocer que necesito de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para que este matrimonio viva la gloria de Dios, mi amor? ¿Cuál es el tercer punto que necesitamos? Ya hemos visto primero que es preguntar, ¿y Dios dónde está? Si no lo vemos en el centro, ponerlo en el centro. Lo segundo es vivir el Evangelio. El Evangelio no es más que la vida de Jesucristo, yendo cada día en arrepentimiento y fe en Jesucristo para cada día morir ese pecado. La tercera, porque son 4, ya casi terminamos, mis amigos que nos están mirando. Dice que persigamos los medios comunes de gracia. Dios nos ha dado unos medios de gracia. Quizás tú tienes muchos años de creyente y lamentablemente no te han hablado nunca, aunque tú los conoces, pero no te han hablado que son los medios de gracia. La gracia es un favor no merecido. La gracia fue lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo que el cristiano vive es por gracia. O sea, nosotros que somos culpables, Dios tuvo misericordia. No pagó a nosotros como merecíamos, pero no solamente que paró el pecado, el castigo, pero el castigo fue a Cristo, recuerda. Él murió por nosotros. Pero no solamente eso, sino que nos dio un regalo. Nos dio la vida eterna. Pero Dios también nos dio otros regalos que son los medios de gracia. ¿Cuáles serán los medios de gracia? Los medios de gracia, la oración. Un matrimonio que tiene el Cristo en el medio es un matrimonio que ora. Pero que ora como dicen las Escrituras. No la oración que dijimos anteriormente, Señor, cámbialo, transfórmalo, Señor, tantas cosas hablando mal de ella, el Señor es que ella, o tirando puntas en la oración. Son oraciones que van dirigidas por medio de Cristo, clamando a nosotros que nos ayude a ser transformados. Señor, ayúdanos. Señor, transfórmame a mí como esposo. Señor, ayúdame que yo pueda estar a la altura, al nivel del compromiso, en medio de una sociedad que aborrece el matrimonio, en medio de una sociedad que tiene un matrimonio que es algo que cualquiera puede romperlo. El matrimonio es una relación de 3. El esposo, la esposa y Cristo. Entonces un matrimonio que tiene al Señor en el centro es un matrimonio que ora, es un matrimonio que acude a la iglesia. Ve a la iglesia como un medio fundamental. ¿Por qué la iglesia? No como una religión que voy como para sentirme bien. No, la iglesia es el lugar que Dios ha dado donde están sus hijos. Y si estamos viendo que en una relación de esposo a esposa hay muchos roces que salen de mi vida, debe salir misericordia, gracia. ¿Qué te parece si vas a un lugar donde hay 100 personas y esas 100 personas tienen ese mismo pecado? Va a ser instrumento de Dios para ser transformado a la imagen de Cristo. Y es un lugar de rendición de cuentas. En este tiempo a la gente no le gusta rendir cuentas. Somos individualistas.
tenemos y más estos medios se hacen tan comunes porque nos gusta vivir la vida y que nadie nos diga. Pero la iglesia, si tú te haces miembro de una iglesia bíblica, tú vas a tener que rendir cuentas. Sí. Y esa palabra es hermosa. Rendir cuentas significa, te dice, mire, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo te estás portando? ¿Te acuerdas aquella vez que me hablaste, que tenías esta situación? ¿Cómo vas con eso? Voy a orar por ti. Mira, tiene el permiso esa persona. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, los líderes tienen permiso de escabullir en tu vida, decir, epa, los veo, ten cuidado, Roberto, te veo, me preocupa cómo te veo. ¿Cómo estás, Pati? La veo triste. Y son personas que están para ayudar. Estamos hablando de un liderazgo, una iglesia bíblica, una iglesia sana. Dime, mamá. Sí, hay algo que suele ocurrir en las iglesias, y por lo menos cuando hay una relación de pareja, un matrimonio que está fundamentado en la palabra del Señor, que tienen al Señor en su corazón, en sus vidas, en todos los aspectos, y de repente hay un roce, un problema, y hay personas que no buscan ayuda. ¿Cómo se llama cuando uno no busca? Según la Biblia, ¿cómo se llama cuando tú no buscas ayuda? No, pues eso es orgullo. Eso es simplemente orgullo. No tienes a Dios en tu corazón. Cuando un cristiano tiene problemas, ¿qué es lo primero que hace? Busca ayuda de gente madura, de gente líder. Estamos hablando de una iglesia bíblica, conforme a la palabra, donde hay una persona instruida, que está calificada por Dios, porque Dios los llama para ser un consejero, una persona que va a escuchar, una persona que va a condolerse, una persona que no va a divulgar, una persona que va a orar, una persona que está pendiente, caminando como representante de Dios para que esa relación llegue hasta esa comunión que necesita. Nosotros teníamos parejas y nos buscaban. Y ¿sabe qué es bonito? La sinceridad. Me está pasando esto, ayúdenos, ¿cómo hacemos? Necesitamos de su guía, necesitamos de sus oraciones. Y entonces el matrimonio, eso quiere decir que el matrimonio está buscando ¿qué? Una solución, un medio. ¿Ves? Sí. Hay lamentablemente otros matrimonios que ya con los años se acostumbran a vivir así. Pero estamos hablando de aquellos que tienen a Dios en el centro. No importa la edad, si el pastor es más joven que ustedes, si tiene usted más, el pastor tiene 5 años casado, usted tiene 50 años casado. Es una figura que Dios ha puesto para ser el consejero. Pero estamos hablando de una iglesia bíblica, una iglesia dirigida por la palabra de Dios. Otro medio de gracia, ya hablamos de congregarse, ser miembro de una iglesia, no solamente asistir, ser miembro. Y ahora, otro medio importantísimo de gracia para tener nuestro matrimonio a Dios en el centro es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo están pasando ustedes como esposos? Estamos hablando de los cristianos, pero si tú quieres tener un matrimonio centrado en Dios, necesitas la palabra de Dios. Pero antes la palabra de Dios necesita, lo que dijimos anteriormente, ir rendido a los pies de Cristo a buscar ayuda, a buscar la salvación. Y también la confesión. No, es más, en el momento de la confesión hay alguien importante que está mirando y es Dios. Entonces, si la confesión es sincera, es de corazón. Estamos hablando de aquel que está buscando a Cristo de verdad. Si eso es así, es porque una hay gente que busca a Cristo porque ya tiene el problema encima y dice, yo voy a cambiar ya, pero por el problema. Pero no está acudiendo a Dios con sinceridad, como dice mi esposa. Con sinceridad. Porque Dios es el que escudriña nuestros corazones. Hablamos anteriormente que a muchos no se les enseña también a aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Van y escuchan un sermón y ya nos vamos. Déjame decirte que si tú escuchaste un sermón, qué bueno, escuchar un sermón, un mensaje. Pero si no lo aplican, si no toman apunte, si no dicen, ¿qué voy a hacer con esto que estoy escuchando? ¿Qué vamos a hacer tú? Amor, nos está hablando Dios y está diciendo que tenemos que perdonarnos. Sí, soportarse los unos a los otros y nos vamos. ¿Qué pasa? Y llega a la casa y tremendo zafarrancho. Eso es lo que llamamos nosotros ateísmo práctico. Porque estás escuchando a Dios y de paso pecado. Porque estás escuchando que Dios se soporte y usted no se soporta, estás desobedeciendo la voz de Dios. Entonces, otro medio de gracia. Estamos hablando de los medios de gracia. La iglesia, la oración, la palabra de Dios. La palabra de Dios, pero la palabra de Dios es para ser estudiada. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes enfrente de la palabra de Dios?
como decía mi esposa, hay que estudiarla, pero si la aplicación ya abortamos, o sea, quiere decir, se perdió la oportunidad. Si tú lees la Biblia por leerla, pero no sacas qué voy a hacer con esto y lo aplicas, has perdido la oportunidad de ser transformado. Entonces, o un medio de gracia que Dios nos ha dado para que Dios esté en el centro de tu matrimonio es la bendita y todo suficiente y sin errores palabra de Dios. Pero hoy, como hemos hablado yo en mi programa que se llama Hay Esperanza, y estamos hablando de los atributos de Dios, lamentablemente hay mucho analfabetismo bíblico. Mucha gente que no estudia la Biblia y entonces no conoce lo que dice su padre. Y yo la entiendo a mi manera, dice. Y yo la sé a mi manera, yo la leo a mi manera. Hay muchas maneras de interpretar la Biblia. Era craso error. La Biblia tiene una sola interpretación. Una sola interpretación. Millones de aplicaciones. Pero como tú estás yendo a una iglesia, estamos hablando de supuesto negado, que te están enseñando a aplicar la Biblia. Y vas a ser transformado tú, tu esposa y tu matrimonio y tus hijos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos individualmente? Porque esto necesitamos cada uno pasar tiempo en la palabra de Dios, y luego como matrimonio necesitamos tener un tiempo devocional donde la palabra de Dios sea aplicada. Porque si patamos y leemos, ¿y qué vamos a hacer? Entonces un gran error. Sí. Y último, ¿cuál es el último punto para poner a Cristo en el corazón, en el centro del matrimonio? Amar al cónyuge. Amar al cónyuge. Pero ¿cómo se ama al cónyuge? Diciendo yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Demostrándolo, pero esa demostración, mi amor, es cuando tenemos una relación íntima con el Creador, cuando tenemos esa unión, ¿verdad?, vertical de la que hablamos siempre. Y cuando yo estoy bien, de la forma vertical que en muchos programas anteriores yo le he podido decir, entonces yo estoy en un proceso de que yo pueda estar con mi esposo mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo mi relación con Dios. Al yo tener mi relación con Dios, mi relación con mi esposo va a ser óptima. A través de la palabra, yo puedo estar leyendo la palabra y la palabra me está diciendo y me está como leyendo de cierta manera la vida que yo llevo interna, mi vida espiritual. Entonces, cuando yo tengo mi relación para ya tener, o sea, como centrarme en este punto, es que si yo tengo esta relación así con Dios, mi relación horizontal, el entorno de esa relación con mi esposo va a ser una relación óptima, bellísima. Otra cosa que nos ayuda a tener a Dios en el centro. ¿Cuántas veces tú le has regalado un libro a tu esposa que hable sobre esta búsqueda de Dios? Tenemos que convertirnos, les recomiendo, es una recomendación, convertirse en mejores lectores. No solamente la Biblia, oye, el libro, ahí tenemos que estar en la Biblia, pero hay tantos buenos libros. Ayudas. Yo le regalo a mi esposa y en estos últimos tiempos, cada cumpleaños, cada eso le regalo algo. Y sin ser cumpleaños, me da siempre algo que le ayude en su crecimiento espiritual, le ayuda. Unos buenos libros, ayer incluso me estabas... sí, yo estaba ayer a punto, le compro un libro, pero me aguanté, nada, tengo varios libros vistos para ella, que le van a ayudar en su crecimiento, la van a ayudar en su madurez espiritual. Y eso es la mejor inversión que puedes hacer tú como esposo, bueno, ser buen esposo. Y un buen esposo estimula a su esposa a que busque más de Dios a través del libro. Pero yo soy un ejemplo, le voy a regalar un libro. Mira, aquí tienes un cerro de libros, toma 5 libros y no me vean nunca a mí leyendo. Recuerda que nosotros debemos ser ejemplos, siendo sacerdotes del hogar, siendo el primero que busca a Dios, lamentablemente hay esposas muy fieles, o sea, no estoy diciendo lamentablemente que ellas sean fieles, sino que lamentablemente ellas son las que llevan la cabeza en lo espiritual. Y eso es, oye, gloria a Dios por estas mujeres. Sí. Pero sacerdote, cuando el hombre está funcionando de la manera en su rol, oye, toda la familia es bendecida. Entonces, un buen regalo es un libro. Y tú amas a tu cónyuge, oye, comportándose de la manera que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en 1 Juan 4:20, amor? Sí.
Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, permíteme amor, ok, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20 dice, si yo no la amo a ella, que digo que la amo a ella, ¿cómo voy a decir yo que amo a Dios que no veo? No solamente diciendo, sino viviendo como un cristiano, perdonando como un cristiano, tolerando como un cristiano. Cuando voy en la calle a las tentaciones del mundo, le digo no. Y es una manera de amarla, demostrando una vida transformada, no siendo perfecto, pero sí buscando la santidad, que dice la Biblia, sin la cual nadie verá a Dios. Esa confianza que yo tengo en Dios se debe reflejar en una confianza en mi esposa. Y de la manera recíproca debemos trabajar. Porque mucha gente dice que tiene un matrimonio cristiano, porque se casó en una iglesia cristiana, porque acude en una iglesia, pero el matrimonio cristiano, bíblico, porque hay que poner ahora el término bíblico, que es el más correcto, porque cristianos hay muchos, entre comillas, se llaman muchos grupos cristianos, mucha gente, pero el matrimonio bíblico es aquel que tiene a Dios en el primer lugar, es aquel que vive para dar la gloria a Dios, es aquel que en toda decisión toman en cuenta a Dios, y cuando no lo toman, se arrepienten y vuelven al camino. Y hay algo importante, amor, cuando habla de que debemos amarnos y la semejanza de Dios es tan importante. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, es como ver a Dios en tu persona. Así es. Que tú veas a Dios reflejado en mi persona. Imitar su fe, dijo Pablo, imitar mi fe, que mi esposa, al ver mi fe, ella me imite, ¿no? Mi confianza en Dios. Ella me imite. Hay cosas que no va a imitar porque a veces nosotros pues reaccionamos de otra manera, pero que en el grosso de la vida Dios debe estar en el centro. Y eso se el adorno. Debe ser el adorno del matrimonio. Eso es mucho más que asistir a una iglesia, mucho más que hablar la Biblia, mucho más es vivir una vida centrada en el Evangelio, que ahí está el meollo del asunto. Porque mucha gente, yo le pregunto a alguien, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y mucha gente, eso lo hacíamos allá en Venezuela para bautizar a alguien, ¿qué es el Evangelio? Si esa persona no tenía en cuenta un concepto corto, lo que es el Evangelio, nosotros preferíamos seguir ese discipulado para bautizarlo, porque una persona que no puede definir el Evangelio, una persona que no estoy diciendo que no sea salvo, pero va a tener muchas dificultades en su vida porque va a ser inmadura, porque va a reaccionar de manera... Y el matrimonio ha sido, en consono, para terminar, el matrimonio ha sido puesto para reflejar una diferencia, para hacer luz, para hacer sal, para decir, la mayoría de matrimonios de este barrio están mal y se están divorciando. Poniendo un ejemplo, el de nosotros refleja la gloria de Dios de diferente. No porque nosotros seamos los mejores, sino porque nosotros tenemos una vida rendida a Dios y queremos agradarlo. Cuando nosotros conocemos a Dios, queremos agradarlo en todo. Y cuando no agradamos, nos sentimos bien tristes. Porque esa es la diferencia cuando es cristiano. Ahora, no es que no peca, sino que cuando peca se siente miserable porque le falló aquel que es perfecto y santo y que dio la vida por mí. Y yo no puedo, no debo fallarle a él. Porque cuando yo le digo, nos casamos, le decía a mi esposa, yo voy a amar más a Dios que cualquier persona. Y ella debe aceptarlo, porque si yo amo a Dios, lo voy a amar más. Así es. Mamá. No. Que yo me emociono, tú sabes que yo me emociono. Sí, yo me emociono cuando hablo del Evangelio. Disculpe, ya vamos a terminar. Quería decir, y discúlpame que te interrumpí mi vida, pero cuando estamos hablando del amor de Dios, debemos reflejar el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestro matrimonio, en todo lo que la gente vea y nos lea, que nosotros somos cartas leídas, ¿verdad? Cartas abiertas. Y las cartas abiertas. Bueno, entonces nosotros debemos tener ese reflejo como ese que tenemos ahora de la luz, reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, reflejar la luz de Cristo en nuestro matrimonio, porque la gente nos está viendo, y no solamente nos está viendo la gente, nos está viendo el más principal de todos, Dios. Entonces hay que tomar antes de saludar y orar por todos los matrimonios que nos están mirando, en resumen,
El resumen es que pongas a Dios en el centro. Puede ser que estés casado con un buen hombre moralmente, puede ser que estás casado con una buena mujer moralmente, pero para que un matrimonio sea el que Dios ha creado, debe haber dos creyentes, dos personas rendidas a Cristo, Así es. dos personas que busquen a Dios, dos personas que reverencien a Dios, dos personas que se den cuenta que el problema no es ella, soy yo. Sí. Dos personas que tengan temor de Dios pueden hacer una relación que dé gloria a Él, teniendo. Lo le decía hace días anteriores, decía que había una señora que le contó a su pastor, decía, mire, yo tiemblo, yo tambaleo, pero yo sé que la roca donde está mi vida es firme y fiel. Él no se va a mover. Si tú colocas tu matrimonio en la roca firme, inamovible roca firme de Dios, es una roca más alta, es una roca de donde no se van a caer. Así es. Que los va a cuidar. Así que les animo a buscar de Dios. Y si no están buscando de Dios, es tiempo. Es tiempo. Y si tú eres un matrimonio y te has dado cuenta que lo que vives es una mera religión, también te insto que busques a Dios. La religión no salva. La religión es aburrida, es seca. Jesucristo cuando habló duro, no le habló duro al pecador, le dijo que era un pecador para que se rindiera, pero Jesucristo fue implacable, duro con los religiosos de la época. Y hoy tenemos muchos religiosos dentro de las iglesias, y no se lo digo con respeto. Busca de Dios y verás que hará de tu relación algo más elástico, algo hoy vivaz, vívido en Cristo. Así es. Vamos a saludar para orar. ¿Te Sí, parece? vamos a saludar, de verdad que los instamos a que se pongan, como dicen, las pilas y que se pongan al orden, y que si de repente ustedes tienen un matrimonio que no está fluyendo porque no tienen a Cristo en su corazón, es el tiempo. Mira, un matrimonio con Cristo es un matrimonio espléndido, es un matrimonio radiante, es un matrimonio No perfecto. no perfecto. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, la ¿De dónde reconciliación, nos agarramos? va a fluir ese amor de Claro Dios. que Como dice sí. mi esposa, fluir. Va a haber el amor de Dios. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver un momento que ¿Tienes lentes? ¿Cómo hace? No, sí los tengo. Espérate, porque creo que esto se cerró. Ese es el primero. No, Ese es el primero, dice Esther Jacqueline Caballero. Samadiego está viendo. Un saludo, Esther. Para que Yo no como estés que, batallando. como que no como dicen, acepto, como dicen. no acepto los lentes todavía. Bueno, dice Esther Jacqueline, dice, bendiciones amiga junto a tu esposo. Ah, tan bella. Elizabeth Saleta está viendo, Hervey Núñez un saludo, Ruth Janet también, otro saludo para Berta Alicia Saucedo García, Vanessa Márquez, Venezuela. Ok, un abrazo. Mauricio, bendiciones, Héctor. Héctor Mauricio, bendiciones. Esther Jacqueline dice, mi opinión es sí, pero en ese momento, como estábamos hablando de muchos temas, en el momento no supimos a qué estaba diciendo que sí. Bueno, Michelle Esparza, aquí está Mariate Araque, Estela Angarita, oye Estela, aquí está Jairo Enrique Jacome, dice buenas noches, Dios les bendiga, Dios te bendiga. Hola, Jairo. Jairito. Antonio Guerrero está viendo, bueno, muchos que están viendo también acá. Saludos, Daire Rivero, ajá, un saludo para, nuestra hermana Lastenia Atencio, Venezuela. Dorita Urbina, hola Dorita. Nancita de Jiménez, ¿sigues leyendo tú, mi amor? Esther Jacqueline Caballero, saludos, mandó una imagen así. Sandra Hernández, ¿cómo estás, Sandra? Dios te bendiga. Mayerlin. Remilio Pasaste a Yepes. Mayerlin, creo. Mayerlin está viendo, discúlpenme. Daphne Maxine Paul, hola. Mayerlin, así es, el evangelio se vive en el hogar. Así es. Merari. Narváez lo está viendo. Ok. La hermana Mirta, ¿cómo está, hermana Mirta? Daphne Maxine, Dios te bendiga. Ana Gisela, Ana hola, Gisela, hola. oye, tenemos mucho tiempo sin ¿Cómo saber de estás, Ana Gisela? Gloria Mantilla, Rosy Galindo, Lucero Moreno, ¿cómo Lucerito estás? de mi alma. Hola, José, ¿cómo estás? José Alberto Ortiz, ¿cómo estás? wow, allá vimos a Vanessa Riva y están los dos, qué bueno verlo por acá. Mayerlin dice, Cristo salvó mi hogar cuando estaba a punto de destruirse. Él es el único que pudo hacerlo. Llegó en el momento preciso a mi vida
y con Cristo es posible tener un matrimonio que le glorifique. Nos consta. José Alberto Ortiz, ¿cómo estás, José? Saludos, hermano. Sandra Ruiz, mirando, hola Sandra. Mari Patricia Peñalosa Antolines, ¿cómo estás? Nancy Jiménez, no lo puedo ver, la conexión está muy mal, lamentablemente. Venezuela Poli González tiene ese problema. y Sandy ¿vale? Ortiz. María Nava, ¿cómo está, hermana María? Mechi Carreño Guerrero lo está viendo, hola. Ricardo José Martínez, ¿cómo estás, Ricardo? Lucy Mirta Fonseca. Pérez, Lucy Fonseca, ¿cómo está, hermana Lucy? Un abrazo. Dafne Maxi otra vez, aquí está Jairo, y estaba conversando con Margelín. Tania Liliana Castro Hernández, ¿cómo estás, Tania? Tania Sáenz, ok. Hola Pati, un beso, Tania. Yami Urbina, Ah, mi prima. José bueno Martín verte por acá. Toribio, Donna Morton, dice Donna Morton, Christ must be the center. The center. Así es, Cristo Cristo debe ser el el centro. Diana Nava Morales, Lucero Moreno, si no tenemos a Cristo, nuestro matrimonio es imposible demostrar el verdadero amor de Cristo. Amén. Luis Fuentes, ¿cómo estás, Luis? Y Vanessa Márquez. Vanessa. Es mi esposa. José Así es, Alberto José Alberto, Ortiz. sí, claro que sí. Ah, sí. Así, entonces, ya terminando, vamos a orar por cada relación. Que el Señor les ayude, que sabemos que el matrimonio es hermoso, pero es difícil por lo que habíamos dicho, por el pecado que hay en nosotros. Sí. Pero Cristo es suficiente, Cristo Él lo puede. Si tú te rindes a Él y le buscas desesperadamente, sin buscar como la opción, no una de las opciones, Él es la opción, única. la única opción. Ujú. Entonces, Ok. quiero orar por ustedes. Padre, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de exaltar tu nombre a través de tu bendita palabra, hablar de la relación hermosa, ese regalo de gracia que es el matrimonio. Ayuda a mis amigos y hermanos a ponerte en el centro, a hacer un escáner, como dice mi esposa, una examinación, un examen de cómo estamos. Dice Pablo que nos examinemos a ver si estamos en la fe. Que se examinen y si no están en la fe, Señor, puedan hacer y correr hacia esa fe con arrepentimiento y fe. Regala arrepentimiento y fe, restituye. Te podemos pedir muchas cosas para el matrimonio y tú lo puedes hacer, pero necesitamos, Señor, trabajar nosotros en ello. Podemos decir salva el matrimonio, pero eso es un trabajo de dos que toman en cuenta el poder y la fuerza que tiene Dios, el creador de todas las cosas. Ayúdales, bendíceles las situaciones que estén pasando, económicas, familiares, de salud, relaciones con sus hijos. Señor, te pido que les ayude y les oriente, y aquellos que no te conocen, Señor, nuevamente los pongo en tus manos para que te conozcan. Gracias por cada esposa, gracias por cada ayuda idónea, gracias por cada mujer virtuosa, que dice la Biblia que el que tiene la esposa tiene el regalo de Dios, ya tiene su bien y su misericordia, es la joya del marido, y su esposo debe sentirse orgulloso de él, porque Dios se lo ha regalado. Igual la esposa tiene a su líder, a su cabeza, aquel que es el sacerdote del hogar. Señor, ayuda y a hacer cada hombre a estar a la altura del compromiso que tenemos. En Cristo Jesús te adoramos. Amén y amén. Amén. Ok. Bueno, que tengan feliz noche. Dios les bendiga. Nos vemos el otro lunes. Bye bye.